Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Fue ayer en el moderno Frecciarossa de Irio, donde me enteré, casi por sorpresa, de que la aventura de hoy retrocede solamente hasta la década de los 90 y no hasta los clásicos 80. De hecho, ya en el andén 10 de Madrid-Chamartín, todo parece unirse en una misma época. Chaquetas, bolsos y colores vivos bailan en sintonía. El Expreso del Nervión, así se llama el tren de los 80 de la Asociación Madrileña para esta ocasión. Si conoces los ríos del país, podrás intuir su destino, un destino lejano del cual nos separan alrededor de unas 8 horas. Los coloridos coches de la composición vieron en épocas pasadas algo más de ajetreo en el andén del que ven hoy. Y es normal, es un viaje de 2 días, y no es tanta la gente que se aventura a realizarlo. Aún así, grupos de jóvenes, parejas y aficionados al ferrocarril se entremezclan en las distintas clases que ofrece el tren. Puntual, a las 7:30 pasadas de la mañana, Elena, nuestra locomotora titular, da varios bocinazos y sale suavemente de la gran estación que vive una profunda renovación. Tras una preciosa luz matinal se esconde un tren que, como en otras muchas ocasiones, empieza a recorrer los parajes del Parque Natural del Pardo. Tras la breve parada en la estación de Pitis, el tren sobrevuela el Manzanares, el mismo que algo más tarde cruza la capital del país, casi por el centro. Y como decía, hoy viajamos en la época de los 90, y ese detalle lo marca el coche 10.803, el cual ha recibido recientemente sobre su veterana chapa la decoración conocida como Danone, entre comillas. Es decir, un fondo blanco y una franja de color azul dio nombre en aquella época a los nuevos colores de Renfe, que adoptó para los vehículos de la unidad de negocio del largo recorrido. El resto de coches del tren son los habituales de estas salidas. 2 elegantes 9000 lucen su color amarillo y azul, tan de los años de la movida. A sus extremos les sigue un socorrido literas en modo diurno, donde viajan aquellos que van en grupos grandes. Y al otro extremo hace acto de presencia el elegante primera clase de la serie 10.000. Al ver las fotografías, no sé si has caído, pero en los 90 las 5 torres rascacielos de Madrid no se verían al alejarnos de la capital. Pero hoy sí nos ven y observan cómo nos perdemos entre los rayos del recién salido sol. Y es a partir de la abandonada y olvidada estación del Tejar cuando en el coche de la serie 9000 cafetería y salón se empieza a servir el desayuno para quien lo desee. Es cruzar la puerta de dicho coche y notar el aroma a café, chocolate, churros y las míticas porras madrileñas. Conozco el paisaje y lo pude vivir y compartir en el blog y en el podcast cuando viajé en el río Tormes durante el trayecto hacia tierras salmantinas. Para este viaje tan largo me apetecía viajar algo más ancho y cómodo de lo que lo había hecho hasta ahora en un trabajo de crónica a bordo de este tren. Por ello aprovecho para ir cómodamente sentado en el asiento 95 del noveno compartimento del coche 10.012 de primera clase. Coche, por cierto, en el que Lucía Gómez y yo creamos el trabajo fotográfico El Rápido de Valencia. Un trabajo artístico que busca recrear con todo lujo de detalles la década de los 80 y contar la historia de 2 jóvenes que utilizan el tren para darse sus merecidas mini vacaciones tras la época escolar.
Un trabajo del que estamos muy orgullosos y al cual le hemos dado varias salidas a lo largo de su historia, y el cual fue el comienzo de la serie Trenes de Leyenda, además de otros muchos logros personales. La velocidad máxima a alcanzar la marcan los coches, claro, la cual no pasa de 160 km por hora, pero la verdad es que no es necesario correr, no hay ninguna prisa. La cuestión es disfrutar del tren y de los paisajes al ritmo del hilo musical con canciones acordes a la época, claro está. También con calma son pedidos por el joven revisor uno a uno los billetes a cada pasajero y pasajera, mientras el tren gana altura y se abre paso entre las empinadas rampas que separan pueblos como Navalperal, las Navas del Marqués o la estación de la Cañada, la cual es la más alta de la línea, situándose nada más y nada menos que a 1360 metros de altitud. Pero claro, tanto madrugón, junto con tanta curva y un viaje tan largo por delante, tiene un precio a pagar para algunos y algunas. Dan igual los churros o las porras, da igual lo alto que hable la megafonía, da igual lo que el tren traquetee. El sueño es el protagonista en cantidad de asientos y compartimentos. Aunque también debo decir que dormir tan a gusto en un tren así es algo que también merece la pena hacer. Es pasar la mencionada estación de la Cañada y empezar un largo descenso que se extenderá varios kilómetros. El viento en los árboles se refleja tras las ventanas de la composición, algo normal en una zona tan de alta montaña, claro. A su vez el ganado nos mira extrañado, aunque le es indiferente ver pasar un tren blanco que uno tan colorido como el nuestro. Ávila y su elegante muralla están al caer. Eso sí, a diferencia de la última vez, esta vez pasaremos sin parada. En un tren así puede haber mucho que hacer o todo lo contrario, muy poco. En mi caso es lo primero, ya que contar al detalle el viaje supone el esfuerzo de ir pendiente de tomar fotografías, y sobre todo fotografías que cuenten de verdad lo que aquí sucede. Aunque debo decir que también he viajado en este tren simplemente contemplando el paisaje o jugando al parchís. Hacer fotos me encanta y me apasiona, y contarlo todavía más, pero reconozco que disfrutarlo con quienes viajas es un placer enorme. De hecho, hacer nada, cosa muy diferente a no hacer nada, es un muy buen plan cuando las llanuras se apoderan del paisaje. Una autopista a lo lejos, un pueblo cercano, un grupo de animales sueltos o los constantes avisos del maquinista frente a los pasos a nivel son una excusa perfecta para ir consciente del viaje, pero simplemente mirando por la ventana. La próxima parada está lejos todavía, pero hay algo que se acerca poco a poco y sí tiene especial valor. Medina del Campo siempre fue un enclave ferroviario muy importante. Lo dicho, siempre lo fue, aunque ahora ya no es lo que era. Ya no solo porque es una de las ciudades por las que pasa la línea Madrid-Hendaya, la cual recorremos hoy, también por sus tráficos ferroviarios y en especial los nocturnos. Trenes como el Lusitania y el Sudexpreso se fusionaban en uno o se segregaban en dos en esta estación para seguir su viaje hacia sus destinos. Los Estrellas Rías Altas y Rías Baixas, con coches muy similares a los de nuestro tren, cambiaban aquí el sentido de la marcha y también pasaban de tracción eléctrica a diésel o viceversa. Y así se podían nombrar decenas y decenas de trenes que desaparecieron ya. Nosotros somos realmente un fantasma para una marquesina que recuerda con añoranza nuestros colores. Poco más queda que trenes de mercancías con nuevas locomotoras fabricadas por Stadler o Bombardier esperando salida. Al otro lado de las vías activas, vestigios descoloridos por los años esperan su final como parte de un pasado que jamás volverá. Tras pasar el gran enclave, hay que reconocer el simple hecho que supone recorrer casi entera dicha línea, la Madrid-Hendaya, más conocida como Imperial. Realmente no llegaremos hasta Hendaya como tal, ni mucho menos, ya que tomaremos el desvío a Bilbao en un rato. Pero llegar tan arriba como llegaremos hoy es prácticamente imposible hacerlo por el viejo trazado convencional. Sí lo es por el de alta velocidad, pero por este último no tiene ninguna gracia. Bueno, sí la tiene, solamente en el caso de que quieras hacer este mismo viaje
en la mitad de tiempo. Para llegar de Madrid a Bilbao por la antigua convencional, debes ir enlazando trenes de media distancia, con la consecuente posible pérdida de algún transbordo. Haciéndolo de este modo, lo que sí ganas es aún más tiempo, ya que los trenes de media distancia efectúan parada en prácticamente todos los apeaderos y estaciones del recorrido, lo que todavía permite disfrutar más de estas tierras. Pero bueno, todo esto es ya para personas muy nostálgicas. Vamos, es para alguien como yo, que romantiza los bosques tras el pasillo del coche de primera clase poco antes de la próxima parada. Cerca de las 10:30 de la mañana, con total puntualidad, llegamos a Valladolid Campo Grande, una estación que sí ha sufrido de lleno los estragos de la alta velocidad. Su clásica marquesina conoce los 2 anchos de vía y ve cómo cada día los nuevos colores de la alta velocidad parten hacia destinos liberalizados del viejo monopolio de Renfe. La fiebre de los trenes rápidos logró en su día degradar tanto la infraestructura existente hasta el punto de que más allá de la capital hacia el norte solamente existe una vía de ancho internacional y otra de convencional. Quizá no es el punto con más tráfico del país y puede no ser estrictamente necesario que haya un par de vías para cada ancho, pero vaya, que algo de cuello de botella sí se crea. De hecho, tras pasar en una vía de la serie 130, el centro de tráfico centralizado nos lanza la pullita de que no somos el único tren que quiere moverse tras preguntar a nuestro maquinista el motivo por el cual la señal sigue cerrada. Total, que debido a no ser el último tren en circulación por estos lares, salimos cosa de 15 minutos tarde de Valladolid. Es pronto, pero hay quienes ya les pica el estómago y parece rugir más de la cuenta. Tuppers con todo tipo de comida, galletitas, snacks salados, un rico zumo o una socorrida agua del tiempo sacian a aquellos que no aguantan el hambre hasta la parada de la comida. Los compartimentos son el lugar perfecto para semejantes festines, recordándome el hecho de pasar frente a ellos a la loca tarde vivida en el nocturno European Sleeper, camino de Praga. Bajo un sol radiante, entrecortado por densas nubes de algodón, el histórico tren enfila rumbo noreste, pasando venta de baños sin despeinarse. Al horizonte suaves colinas moldean un paisaje tranquilo, más bien llano, donde el color verde de los campos se mezcla con el amarillo de los que, gracias a la temperatura primaveral, empiezan a florecer. Y a medida que el viaje gana kilómetros y se acerca a la cordillera Cantábrica, las nubes empiezan a cubrir más y más el cielo. Por el tren se escuchan comentarios de todo tipo referentes a la meteorología. Los hay que aseguran que habrá un sol radiante en Bilbao, y otros lo niegan cogiéndose a la habladuría popular de que en el norte de España siempre está lloviendo. Gracias a parte de mi familia, la cual reside en dicha ciudad vasca, ya sé de antemano que hay nubes densas y de vez en cuando cae algún chaparrón. Sinceramente, hasta lo prefiero. Burgos Rosa Manzano pasa a gran velocidad, pero no tanta a la que podría pasarla quien es compañero de andén por el breve tiempo que dura el hecho de cruzar de una punta a otra de la estación. Circulamos por la variante de Burgos, ya que su antigua estación y el trazado original de vías discurrían por lo que hoy se hace llamar el Boulevard Ferroviario. Vamos, que la antigua estación pasó a una mejor vida. A partir de ahora mi atención debe ser plena al paisaje y a lo que rodea al tren, en el sprint final previo a la comida. Viejas infraestructuras ferroviarias se abren paso a ambos lados del convoy. Estas, al igual que nuestro tren, son de una época en la que existían pequeñas producciones locales y los pueblos, por diminutos que fueran, tenían su tinglado y su zona de carga de vagones para exportar sus productos de primera calidad. Ramas talgo de tipo tren hotel muestran con orgullo y a la vez vergüenza los grandes logos elipsos, seguidos de los de Renfe y la compañía gala SNCF. Lejos quedó aquello
de cruzar cambiadores para llegar hasta París. Entre fuertes curvas que te empujan de un lado a otro del coche, aparecen pequeñas casitas de pueblo dignas de postal. Paredes de piedra, techos de teja y calles superpuestas caracterizan a Pancorbo. Y con la presencia del pueblo entramos en el desfiladero, con el mismo nombre. Cientos de historias guardan las altas laderas de este histórico paso situado en los montes Obarenes de Burgos. Se le conoce como la Puerta de Castilla, y desde que el ferrocarril llegó a este complicado paso, muchos han sido los trenes que han cruzado esta zona con ciertas dificultades. En la época del vapor era todo un reto afrontar las rampas que aquí esperan a los largos convoys cargados hasta arriba. Con la llegada del diésel, el Talgo 2 fue el primer tren con ambiciones modernistas que serpenteó entre montañas sin apenas enterarse. Tanto trenes internacionales como nacionales han pasado por aquí, y aquí debo recordar que nuestro histórico tren sigue circulando por la Madrid-Hendaya, esa puerta hacia Europa, en la época previa a la alta velocidad. Poco después de Pancorbo y tras algún túnel tontorrón, de pocos metros, sobrevolamos la Nacional 1 gracias al viaducto más conocido y fotografiado de esta zona, el de las Termópilas, y que se puede apreciar con gran detalle gracias a la histórica fotografía de Luis Ignacio Alonso, presente en su galería de Flickr. Tras pasar el estrecho montañoso, el paisaje vuelve a estabilizarse y la gente piensa más en comer que en otra cosa. A una marcha moderada se llegan a apreciar las montañas lejanas cubiertas de lo que seguramente sea una cortina de agua. La mejor parte de la historia es que en poco más de una hora estaremos dirigiéndonos hacia ellas, pero antes hay una parada de 1 hora y media para llenar el buche, en la importante localidad de Miranda de Ebro, otro enclave ferroviario donde se entrelazan varias líneas. Obviamente el tren esperará esa 1 hora y media a que la gente desembarque, llegue hasta el restaurante donde quiera comer y vuelva. Para mí es poco tiempo, por lo que ayer ya planifiqué esta parada y por lo tanto llevo provisiones para comer cerquita del tren. Así aprovechar el rato también para fotografiar en detalle la composición y el ambiente que la rodea en una estación tan importante y clásica como esta. Por lo tanto, buen provecho. En un ratito retomaremos el viaje. Sí, bueno, vale. Para lo friki que soy con el ritual de la comida, he de admitir que he cometido el gran pecado de comprar 4 cosas hechas y poco más. Pero al mismo tiempo debo recordar que este tren va camino de una tierra de manjares. Eso significa que la cena de hoy no va a ser cualquier cosa. Tras recoger todo y dar una vuelta por los andenes de la estación mirandesa, me pongo las botas de seguridad y el chaleco reflectante y dejo mis pertenencias en la cabina de Elena. Debo dar las gracias a Alsa Rail por permitirme contar la parte final de esta aventura desde un lugar tan privilegiado y único como es la cabina de un vehículo con 41 años a sus espaldas. Además, la elección del trayecto a recorrer en cabina es a voluntad y obviamente no es arbitraria. Lo mejor está por llegar. Tras estrechar la mano con el maquinista y mientras pongo todo en orden para el trayecto, el personal de tren se prepara para reanudar la marcha y los primeros pasajeros empiezan a llegar tras la pausa en el camino. Operaciones de viajeros terminadas para el 11.061. Tras el aviso por parte del personal de tren y la apertura de la señal que protege la vía 6, la japonesa desliza suavemente y pone sus ventiladores de motores en marcha.
los terrenos de la estación. Son muchos los aficionados que fotografían la composición desde diversos encuadres. A nuestra izquierda, material abandonado nos ve pasar. Varias locomotoras de la serie 2100, un electrotren y sobre todo la gran tándem de la serie 289 agoniza y teme por su futuro. Volver a ver un ejemplar de esta última serie mencionada me trae grandes recuerdos. Recuerdo que dediqué en 2017 un viaje entero a fotografiar en activo los últimos ejemplares que movían grandes toneladas de carbón en territorio aragonés. Hago un pequeño paréntesis para comentar que en esta parte del trayecto hay fotografías tomadas durante los 2 viajes realizados en cabina, tanto el de ida como el de vuelta. Esto no se aprecia en las fotografías del paisaje, pero sí se puede notar en las que sale la composición del tren, ya que en unas estarán los coches invertidos respecto a las otras. Es un detalle menor, pero para mí es importante mencionarlo y ser totalmente sincero. Lo que sí es importante es que está empezando a llover. El parabrisas de copiloto de la cabina 1 de Elena no funciona. Aún así, creo que podré esquivar el tiro gracias al diafragma abierto del objetivo y a pegarme al cristal evitando las manchas excesivas en las fotos. Con las primeras gotas aparecen también las primeras cuestas del trazado. Ahora sí hemos dejado atrás la línea imperial y arrancamos la línea 700, según la catalogación de Adif, línea que empieza en Casetas, cerca de Zaragoza. En el norte no tiene gracia que no llueva. Es la conclusión a la que llegamos el maquinista y yo tras los primeros minutos de un fuerte chaparrón. Le doy toda la razón. Admito que no me hace gracia visitar la cordillera cantábrica y encontrarme un sol radiante. Sé de buena mano que a la gente que reside en ella les gusta presumir de sol y no siempre estar en el cliché de que en el norte siempre está lloviendo. Es en parte normal, el sol atrae turismo y los nubarrones, como los que se ven por mi ventanilla, lo ahuyentan. Es prácticamente inevitable que la locomotora no patine en unas condiciones como estas. Para ello, todo tren es capaz de escupir arena entre la rueda y el carril, para facilitar la adherencia y romper esa capa tan deslizante que crea el agua entre las 2 superficies de hierro. Elena, bautizada así desde que es Alsa Rail, su propietario, estaba muy acostumbrada a remolcar ramas talgo, que son un auténtico pesopluma. Con un tren como el de hoy, también va sobrada, y se nota que quiere dar más de lo que la línea es capaz de ofrecer. No hay que engañarse y pensar en que valen más la pena los paisajes que la reducida velocidad a la que hay que adaptarse en muchos puntos. Son demasiado constantes las limitaciones temporales de velocidad a 30 km por hora, debido al pésimo estado de la vía. Traviesas de hormigón divididas en 2, curvas reforzadas con traviesas de madera o agujas sin corazón, son algunas de las razones por las que es frecuente retener al tren hasta velocidades tan sumamente bajas. Pero aquí la filosofía es otra, y cuanto más tardemos en llegar, mejor. No tiene precio bajar la ventanilla de guillotina que llevo a mi izquierda y ver cómo se funden los colores crema, naranja, azules de varios tonos y amarillos del tren con los verdes de la densa naturaleza del puerto de Orduña. Puerto al cual, desde sus alturas, se divisan paisajes que ni en los mejores sueños se pueden imaginar. Llegados a cierto punto, la cumbre de este gran puerto está superada, y soltando la tracción, el tren irá descendiendo poco a poco. La cabina de la japonesa no tiene nada que ver con las que estoy acostumbrado y frecuento día a día en mi trabajo. Aquí no hay RIOMs, ni encoders. El software existente vino después. En origen no existía. Y se limita simplemente al sistema de seguridad ASFA y poco más. Esta locomotora no conoce la electrónica de potencia. Tampoco las averías raras de software que se solucionan haciendo reset y dejando pasar el tiempo. De lo que sí sabe es de resistencias que emiten calor, mucho calor, así como de mover sus motores en posición serie o paralelo. Es otro mundo, y con una pinza podría salvar alguna pequeña avería. Es cómoda y ruidosa a la vez. Menos mal que ha pasado por todas las modificaciones que Renfe les aplicó a lo largo de su vida activa, y la insonorización está muy mejorada. De no ser así, viajar aquí dentro un buen puñado de horas sería una tortura.
al igual que lo eran las locomotoras diésel en su época. Conforme van pasando los kilómetros, los nombres de los pueblos y sus correspondientes apeaderos van siendo más y más complicados de recordar. Zuazu, Izarra, Oyardo, Artomaña. Prácticamente es imposible para alguien que no es de estas tierras poder recordarlos a la perfección, y además en orden correlativo. Menos mal que llevamos la planificación de ruta, y esta nos hace de guía. Poco a poco las señales pasan de verdes continuos a verde y amarillo, y más adelante al amarillo de anuncio de parada, aunque no llegamos a realizarla. Ello nos prepara para el paso por el pueblo que da nombre al puerto, o quizás sea al revés. Orduña aparece tras una cerrada curva con 2 unidades de cercanías estacionadas, y es que aquí empieza la línea C3 del núcleo bilbaíno. Tengo algo muy jugoso a mano. Tengo un selector de bocina frente a mí, además de otros controles, así que es una buena oportunidad para hacer sonar ambos tonos de forma seguida. Es un acto que estoy acostumbrado a hacer, pero no en una japonesa como esta. Tras la estación se abre una doble vía y es el momento de intentar ganar algo de tiempo perdido. Los límites empiezan a subir ligeramente y si el tráfico ferroviario lo permite, estaremos en Bilbao en poco rato. Ugao Miravalles aparece como una estación en curva prácticamente desértica. Son exactamente las 15 horas y 59 minutos. Teóricamente deben faltar 10 para que estemos frente al final de la línea 700, aunque preveemos llegar ligeramente más tarde. Sí, sigue cayendo sirimiri, y sentir las finas gotitas en las manos a través de la ventana me hace recordar cuánto valor puede aportar esta experiencia contada desde aquí. Tres giros de muñeca en sentido antihorario hacen calmar a la bestia. El mando de aire que gobierna el freno de toda la composición de coches se le conoce cariñosamente como el palillo de freno, y será, junto con el freno dinámico, el mejor aliado para ir disminuyendo la velocidad y aproximarnos ya a la ciudad más poblada de las Vascongadas. Tras salir del túnel que salva el barrio de Miribilla, en el distrito de Ibaiondo, zigzagueamos delante del pequeño apeadero de Zabalburu, hasta encontrarnos con la vía 8. Aparece frente al testero de la 269 una elegante marquesina que siempre me ha recordado a la que en mi tierra da el cierre a la estación del norte. A la izquierda los coloridos edificios históricos nos ven entrar, con quizá el vago recuerdo de que este tren colorido ya pisó hace años estas tierras. A la derecha, antiguas dependencias de la estación se desmoronan, mientras en el andén nos esperan curiosos y familiares de algunos viajeros bilbaínos que han querido vivir la experiencia al completo. Bienvenidos y bienvenidas a Bilbao. Y sí, efectivamente, tal y como augurábamos durante el viaje, está lloviendo. El cielo se entremezcla con nubes bajas y una suave neblina que definitivamente confirma la llegada al norte de España.
Pese al suave y agradable sirimiri, la temperatura no es baja. Eso sí, obviamente la humedad está por los cielos. Bilbao, o Bilbo en euskera, es pequeña, es manejable y tiene planes para todos los gustos. Puedo decir que la conozco, al menos en parte. Sé de su pasado y soy en parte consciente de lo que guardan sus alrededores. Tras dejar pertenencias allí donde la noche pasará, es hora de conocer algo más y recorrer de verdad las estrechas e históricas calles de una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer. Desde las alturas, la mejor forma de llegar hasta Zazpicaleac, es decir, el casco viejo, también llamado las 7 calles, es a través de la histórica calzada de Mayona. Actualmente son 326 escalones, pero en paralelo a estos sigue en pie el antiguo y empinado firme con suelo rocoso. Y obviamente, si se transita por aquí, hay que ser valiente y atreverse a pisar un suelo con más de 200 años de antigüedad. Realmente lo lógico es realizar el trayecto inverso y tras la llegada a la ciudad ir a buscar subir a lo más alto en busca del skyline, pero mi caso es aparte. Las 7 calles forman el conjunto más antiguo de la ciudad y obviamente tienen nombre cada una de ellas: Somera, Artecalle, Tendería, Velosticalle, Carnicería Vieja, Barencalle o Barrencale Barena. Puedes recorrerlas y descubrirás que, como todo casco histórico, ofrece tiendas de todo tipo, restaurantes y un ambiente que, bajo las condiciones climatológicas, es muy acogedor y entrañable. Es una visita obligatoria. Hay que conocer su arquitectura, sus rincones y, por qué no, sus leyendas. Lejos de lo que es Bilbo capital, para mí hay un Bilbo más interesante todavía, y tiene que ver con el color y el irrecuperable fondo de su ría. Bueno, realmente más que una ría es el paso final del Nervión por el centro de la ciudad. Unos kilómetros más abajo del centro histórico empiezan las industrias, y en especial las relacionadas con el metal, aquello que dio tanta vida y actividad en el pasado siglo. Muchas de ellas son una mera estructura, pero el ferrocarril fue una gran pieza que encajó a la perfección en aquel gran y humeante puzzle. A través de El Ferrocarril, como nunca antes lo habías visto, lancé un trabajo para dar a conocer brevemente el interesante pasado industrial de Bilbo, a través de un recorrido visual por el ferrocarril de Bilbao a Portugalete y Triano. Puedes pinchar en el enlace de la descripción de este podcast para conocerlo en detalle. Estoy muy de acuerdo en que hay que pasar, como mínimo, a conocer a Pupi, a las puertas del Museo Guggenheim. Pero hay algo mucho más importante, es probar la exquisita gastronomía de esta tierra. Realmente no hay que engañarse, en todo el norte se come espectacularmente bien, pero hay que degustar aquello que es típico en cada comunidad. Se puede apostar por un gran y suculento chuletón, también por platos calientes, pero hay algo que llama más la atención, que son los pinchos bilbaínos. Reconozco que, en contra de lo que suelo hacer en mis viajes, esta vez sí di un vistazo al mapa para elegir un buen sitio. Sitio en el cual fue imposible cenar por falta de sitio, y no hay posibilidad de reserva. Si algo tiene cenar de pinchos es el sencillo hecho de conformarte con un trozo de barra y un par de taburetes altos. De ahí que si hay sitio, te quedas, y si no, a la calle. Un par de gildas, un par de pinchos gatinados de changurro, 2 o 3 de bonito del norte, con piparra y anchoa, y así a tu elección, entre toda la variedad que ofrece el Globo, un restaurante de pleno centro, acompañado, obviamente, de una refrescante sidra de la tierra. Parece que no, pero poco a poco te llenas. Son pequeños bocados, pero cada cual es más exquisito que el anterior. Si te quedas con hambre tras la primera ronda, das una vuelta, cargas de nuevo, y mientras el ambiente del sitio va acompañando la noche. Como en muchas ocasiones he dicho, el ferrocarril también es cultura y te permite conocer y probar experiencias que no tienen precio. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio.
Durante este viaje he realizado un total de 561 kilómetros en tren, y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.